Estamos de regreso en Mujeres al Borde y ahora, como para esta terapia al borde, trajimos a la psiquiatra Yudelka Tronilo para hablar un poco sobre la depresión y cómo las personas pueden pasar de la depresión al suicidio, sobre todo ahora conociendo un poco de este caso tan lamentable que sucedió y estuvimos hablando hace unos minutos en el día de ayer, donde una madre aparentemente, pues todavía no está confirmado, se suicidó desde su edificio con su niña en los brazos, Del cuarto nivel. desde un cuarto piso. Y lo que hoy nos hemos enterado y ha salido en las noticias es que hace menos de un mes fue juzgada su hermana por violar y abusar sexualmente de esa niña de apenas 5 años. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Yudelka. Muchísimas gracias, un placer estar aquí compartiendo con ustedes, lamentando mucho el motivo, pues este lamentable accidente tan trágico. Ujú. Cuando hablamos de madre y de hijo, wow, de verdad que le deja el alma desgarrada. Doctora Yudelka, es lamentable que por las circunstancias que traemos este tema, sin embargo, es muy importante aprovechar para traerlo y porque tenemos muchas preguntas y yo sé que muchos de nuestros oyentes también tienen dudas. Por ejemplo, cuando una persona está deprimida, que ha sido diagnosticada o aún sin diagnóstico, tiene síntomas visibles y palpables de depresión, ¿siempre tiene pensamientos suicidas? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, si una persona quiere hacerse daño a sí mismo, quiere quitarse la vida, ¿siempre va acompañado de quitarle la vida a alguien o cómo se da eso? ¿Cómo se conjuga tú querer hacerte daño a ti mismo y a otra persona? Fíjate, el constructo de una ideación suicida es bastante complejo. Todavía, lamentablemente, no tenemos pues todas las interrogantes y todas las respuestas a esto, pero sí hay algo que cabe destacar y es que la causa número uno de suicidio es la depresión. Es decir, inmediatamente una persona está diagnosticada con depresión, aunque esté incluso en remisión, pues corre un alto riesgo de cursar con una ideación suicida. Ahora bien, no siempre todas las depresiones cursan con ideación suicida. Incluso hay depresiones que pueden ser leves, hay depresiones moderadas y hay depresiones graves. Entonces, por ejemplo, la depresión leve generalmente no cursa con una ideación suicida. Ahora bien, inmediatamente una persona cursa con una ideación suicida, pues hay señales de alerta que pudiéramos pues estar observando. Por ejemplo, son personas que no te van a decir directamente, me quiero quitar la vida, pero en este lamentable caso, puede que esta persona pues comenzara a decirle a su mamá, mira mami, yo tengo una cuenta de banco en el Banreservas. Por favor, si a mí me pasa algo algún día, esta es la clave y esta es la contraseña para que tú te encargues de resolver ese tema. Como hacer planes, Mm. Hacer como planes. si ya tú no tuvieras, no fueras a estar presente. Correctamente, nosotros le llamamos eso gestos suicidas, es Ok. decir, no son directamente planes, pero son gestos que me pudieran dar. En el caso de ella, pues se lanzó con su hija, pero pudiera ser que ella comenzara a encargarle la hija a la mamá, a su mamá, y decirle, bueno, si yo falto algún día, por favor, toma en cuenta a mi hija, no me la dejes sola, no me la desampares. Entonces, este tipo de gestos, este tipo de señales es muy necesario que estemos alerta cuando tenemos una persona diagnosticada con depresión. Ujú. Entonces, hay otra cosa. No siempre las depresiones se pueden diagnosticar a Eso tiempo. yo te iba a Correcto. preguntar ahora. Ujú. Sobre el Ujú, diagnóstico. ujú. Pero en este caso, ya para terminar con mi pregunta, ¿qué detona en una persona con depresión o una persona más bien con ideaciones suicidas que quiera herir a otra persona a su alrededor, que quiera irse o llevarse a acabar con la vida de otra persona también? Bueno, obviamente no evaluamos la paciente, pero en el contexto de una madre que vimos la noticia que acaba de salir, que a una de sus hijas, pues ya una persona tan cercana, le había hecho daño. Había ultrajado, claro. Cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, es porque siente, piensa y está convencido de que no hay otra opción. O Ujú, sea, de que ujú. la única salida a su sufrimiento es la muerte. Entonces, de repente, yo pensando, repito, sin evaluar la paciente, ella está pensando, yo pues voy a acabar con esto y me voy a llevar a mi hija para que ella no sufra lo mismo que yo estoy sufriendo. Un Ujú. mes, vamos a poner este tema, porque ella se enteró, por ejemplo, que su hermana ultrajaba a su hija hace un mes, Alegadamente, sí. alegadamente, sí. O sea, en un mes yo puedo desarrollar
Claro que hasta sí. en menos tiempo yo En puedo menos tiempo. desarrollar. Pero claro. El diagnóstico de depresión se hace con la sintomatología activa durante 2 semanas, casi todos los días, la mayor parte del día. Es decir, que en 2 semanas podemos tener el diagnóstico de una depresión grave con ideación suicida. Quisiera entrar un poquito al tema de depresión y es que en general, que es básicamente de donde parte todo lo demás. Hace unos días estuve teniendo esa conversación de una madre que no quería tener otro hijo, quedó embarazada, que tenía su primer hijo, quedó embarazada y aunque obviamente ama a su niño, una parte de ella no podía pararse de la cama. Y ella no entendía por cómo ella puede amar a su bebé y al mismo tiempo no querer hacer absolutamente nada, ni para los niños, ni para ella, ni para su familia, nada. Entró de repente, pasó de ser una persona completamente productiva, completamente feliz, muy alegre, a no querer levantarse, no querer hacer lo que siempre quería hacer. Y ahí se da cuenta que entró en un estado diferente. Primero empezó con que no, yo lo que pasa es que estoy cansada, tengo mucho sueño. Y de repente comienza, luego de que da luz, es una persona que tenía un cuerpo bastante activo físicamente, no quiere hacer ejercicio, gana más peso de la cuenta y todo como que ella siente que su mundo se le está derrumbando. Pero no es hasta meses después donde se da cuenta que es una depresión. ¿Cómo tú te das cuenta que realmente estás entrando en un estado de depresión o puede ser momentáneo, un cansancio de todo lo que estás viviendo, o sea, estrés laboral, un niño recién nacido, la atención que requiere, con una niña de 3, 4 años que también requiere mucha atención, mantener una casa, un estilo de vida, el cuerpo que no es lo mismo ya después de cierta edad, rebajar lo que era antes? ¿Cómo yo me doy cuenta si es una depresión o es simplemente algo momentáneo que estoy viviendo de cansancio? Hay una palabra clave en psiquiatría y es la funcionalidad. Inmediatamente yo dejo de ser funcional en actividades cotidianas que antes yo podía realizar de manera natural, fácil, sin ninguna pesadez, entonces ahí pierdo mi funcionalidad. Inmediatamente perdemos eso, entonces podemos hablar de diagnóstico de enfermedad mental en general. Y otra cosa es el diagnóstico de tiempo, como dije anteriormente. O sea, Ujú. solo 2 semanas experimentando la sintomatología, tú lo venías describiendo muy bien. Ya no estaba experimentando placer por esas actividades que antes les resultaban placenteras. Un cansancio inexplicable, aunque sí, ella pues tenía un bebé recién nacido. Sabemos que es demandante de manera energética para nuestro cuerpo, pero también sabemos el impacto hormonal que tienen los embarazos. Ujú. La no tan hablada depresión posparto. O sea, la cantidad de mujeres que sufren depresión posparto y que sus síntomas son mitigados y pues no son validados porque tenemos que ser fuertes, porque si la otra pudo, yo puedo también, porque mi mamá no necesitó ningún tipo de ayuda. Entonces comenzamos a ver esa sintomatología como signos de debilidad y obviamente no la vamos a traer a colación para que no parezcamos débiles. ¿Cómo saber si esa depresión se puede trabajar con medicamento o sin medicamento? ¿Cuándo es el momento que se necesita Mm. medicar? Inmediatamente perdemos funcionalidad, entonces estamos hablando de depresión moderada a severa. Y cuando entramos en esa depresión, ya hay que utilizar fármacos. En el caso de la depresión posparto, sobre todo, tenemos que tomar en cuenta el factor hormonal, o sea, Ujú. Y la lactancia. y la lactancia. Ujú. Entonces, son muchos los factores que van a Ujú. intervenir en ese estado anímico. Hay los famosos baby blues, que es natural, del 1 al tercer día puede venir una baja en ese estado de ánimo brusca, A mí me parecer dio y mucho. ¿Es simular, verdad? Ujú. exactamente, Wow. Me parecer duró y como simular. algunos 5 días, Silvia. Explíquenle a las Correcto. personas qué es baby blues. Los baby blues es esa baja en el estado de ánimo posterior al parto entre 1 a 5.º día que pueden simular perfectamente una depresión, pero luego del 5.º día entonces comienzan a Yo desaparecer. pensaba que me había dado depresión. Gracias a Dios, Correctamente. no. Yo quisiera hablar ahora de las personas o compañeros o compañeras, hermanos, familiares, de personas en depresión. Y es que cuando, por ejemplo, ves a una persona que está a tu alrededor, que te das cuenta que ha perdido funcionalidad, te das cuenta que todo el tiempo quiere estar en cama, que a nivel de Aislado. estado de ánimo está muy triste o muy cambiante,
se Porque aísla. funcionalidad varía mucho de Irritable. persona a persona. Totalmente. Porque tú sabes, por ejemplo, si yo nunca he hecho ejercicio, a ti no te va a extrañar que yo no vaya al gimnasio. Pero Claro. si es una persona, por ejemplo, tú que juegas pádel, que viene al programa, que tienes una vida Sí. muy útil, Activa. desde que yo te vea media extraña, que tú no quieres hacer lo mismo que hacías, pues yo voy a decir, algo pasa con Paloma. Entonces, ¿cómo una persona que allegada, que se da cuenta que algo pasa con esa persona, puede ayudarlo? Mira, la mejor intervención es hacerle entender a esa persona, porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta que hemos perdido funcionalidad. Ustedes son Ujú. 3 aquí en cabina y de repente Paloma es la que siempre trae el chiste a la cabina, la que siempre llega con una musiquita y de un momento a otro, bruscamente, ella deja de traer esa musiquita, está más callada de la cuenta, no quiere compartir quizá experiencias personales que antes compartía. Usted le dicen para hacer un after work que ella disfrutaba muchísimo y de repente ya no quiere compartir en ningún espacio social. Entonces, en ese momento es lo que necesitamos darle a Paloma, es hacerle entender que esos síntomas pueden ser naturales de una enfermedad y que hay tratamiento y que buscando ayuda pues puede resolutar ese cuadro. Doctora Yudelka, esa es la parte, no quiero usar mal la palabra, pero esa sería la parte más sencilla, donde hay Ujú. síntomas obvios, donde pueden ver que hay un cambio en mi estado de ánimo, en mi funcionalidad. Pero, y lo digo por experiencia propia, hay veces que hay episodios depresivos que pueden mantener la funcionalidad. Claro O sea, háblenos un poquito más de eso y cuáles serían esas señales ya más profundas que uno podría notar en un ser querido o persona llegada que quizá mantiene su funcionalidad, Sigue pero su ritmo de vida, ajá, pero hay algo ahí pero que lo está detiene. deprimida porque esa yo creo, no sé, que quizás podría ser incluso hasta más peligrosa porque puede Sí. ocurrir por Eso más es tiempo. grave, porque imagínate Ujú. tú. ¿Y cómo te van a ayudar? ¿Cómo tu gente se va a acercar a ti si no ve nada y ningún cambio en ti? Esa, así mismo como ustedes lo dicen, son las famosas depresiones felices, o sea, las caras Ujú. felices que de repente hay un acto suicida y todo el mundo se queda, pero ¿cómo va a ¿Pero ser si qué estaba pasó? Si él riéndose estaba... ayer en la actividad? Entonces, lamentablemente, todavía no somos lectores de mente. Ahí, pues, si no vemos un cambio, es muy difícil tú diagnosticar una depresión. En este caso, si la persona que lo está padeciendo generalmente se da cuenta del cambio. Y pues esos chistes que hace en cabina, pues son para disfrazar ese estado de tristeza. Habría que evaluar mucho su contexto laboral, su contexto familiar, si tiene antecedentes dentro de su familia, si tiene alguna otra enfermedad que haya detonado pues la depresión, porque la depresión no solamente detona por circunstancias del medio externo, sino que puede Ujú. detonar por otras enfermedades Por médicas. desbalance químicos y todo eso del Correctamente. cerebro. No necesariamente tiene que haber un fallecimiento o una situación de agresión, de violencia, como se ha especulado en este caso, que fue el Para detonante. nada. Puede ocurrir ¿por qué otras razones, doctora? Mira, tenemos 3 factores principales. Factores genéticos, es decir, que en mi familia haya habido depresión y aunque yo no tenga ningún evento traumático durante toda mi vida, pues llega un momento en que dejo de ser funcional. Tenemos los factores biológicos, es decir, los intrínsecos de cada ser humano, porque Yudelka, Ashley, Sarai, Paloma son diferentes Ujú. orgánicamente hablando. Y de repente Yudelka sufre de la tiroides y sabemos que el sistema tiroideo y el sistema emocional están directamente conectados. Ujú. Por ejemplo, el sistema gastrointestinal, Ay, ahí se sí. produce Yo el 8. somatizo todo en el estómago. Yo Ay, también. sí. Todo. Yo también. El Esa dato vaina. interesante Es uno de ahora, los más seguros, de los más Comunes, Común. ¿verdad? comunes. claro. Porque, por ejemplo, Ujú. eso de la tiroides yo no lo sabía. Sí, Ujú, claro, claro. ujú. La tiroides O es sea, si tú tienes un alto nivel de estrés, tú podrías desarrollar correcto. Incluso hipotiroidismo, por ejemplo, o algo así. hemos tenido pacientes que tienen pues alteraciones en glándulas tiroideas. Inmediatamente esas alteraciones afectan el estado de ánimo y corregimos las alteraciones de la glándula tiroides, pues tenemos la resolución del cuadro emocional. Ok. Ujú. Entonces, Mira, yo no A sabía. nivel hormonal, por ejemplo, últimamente he escuchado mucho sobre el cortisol. Una persona con depresión o ansiedad, en este caso depresión, puede hacer que sus niveles de cortisol se eleven o puede un cortisol elevado provocar una depresión, Mm, el cortisol elevado puede provocar la depresión. pero no Entonces, viceversa. fíjate lo siguiente, el cortisol es la famosa llamada hormona del estrés. ujú. Ujú. A corto plazo, por ejemplo, durante el día debemos tener el cortisol elevado en las mañanas, porque es Para una funcionar, para hormona despertarnos, para activarnos. que Ok. nos va a hacer reaccionar Ok. ante cualquier evento adverso que pueda jugar en contra de El cuerpo nosotros. estaba mucho tiempo Ahora bien, calmado. al final del día debe de ir bajando Ujú. para dar paso entonces a la melatonina,
que es la hormona del El sueño. sueño. Y entonces regular ese estado de sueño, ese cerebro descansa, se repara y al otro día volvemos al mismo ciclo. Ese es el ciclo natural y Ese- sano en el que debemos estar. Correctamente. Ahora, ¿qué pasa cuando Claro, el ese cortisol nunca ciclo baja. del cortisol no baja? Pum, 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 Y pum, entonces pum, tú pum. te mantienes en un estrés constante. Imagínate que todo el tiempo yo aquí en cabina esté esperando que entre una persona con una pistola por la puerta. O sea, yo no voy a estar tranquila. No duerme bien. Imagínate cuando ese estrés es sostenido por semanas, meses, años. Ujú. O sea, el daño y el Ujú. factor inflamatorio que activa en tu cuerpo, o sea, no solamente a nivel de cerebro, estoy hablando a nivel general, en tu cuerpo completo. Si tú sufres de hernias en la espalda, entonces, contrale, de repente las hernias te comienzan a doler, pero tú no estás haciendo fuerza, tú no Ajá. tienes ningún factor que detone eso. O tú sufres de gastritis y entonces, cónchale, pero la gastritis una se me ha crisis. activado y yo estoy en mi dieta, estoy llevando mi tratamiento. Haces una crisis porque Cerebro, esa una cosa inflamación impresionante. se detona a nivel general. Es muy fuerte. Yo quiero hablar ahora un poquito acerca de las soluciones. Ya hablamos un poquito de cómo podemos ver los síntomas, cómo identificarlos, cuáles son esos síntomas que podría provocarlo y demás. Ahora bien, ¿cómo ya, yo me acerco a mi compañera y le digo y ella me dice, sí, vamos a buscar ayuda? ¿Cuáles son las ayudas que debemos buscar? Primer paso es psiquiatra, psicólogo. Luego, ¿quién es que me refiere a la medicación? Hay gente que son muy cerrada con la medicación. Si únicamente debe de ser con medicación que se cure, o no sé que se cure, que se trate una depresión con ideaciones suicidas. Con Hice como ideación 4 suicida, preguntas ahí, sí. perdón. Pero es que es muy Ok. interesante el tema. Mira, con ideación suicida, inmediatamente tenemos que utilizar medicación. Ok, Ujú. explíqueme eso, porque yo he leído mucho, me encanta ese tema, pero yo sé que nuestros oyentes quieren saber por qué y qué es la importancia de la medicación y de esa ciencia que hay detrás, que mucha gente no cree en la medicación para salud mental. Pues mira, nosotros tenemos Y varias que mal vías. administrada, perdón, puede ser un problema. Como Correctamente. Claro. todo, pero como todo. A altas Claro. dosis Ujú. y lamentablemente cargamos el peso de que antes las medicaciones en psiquiatría pues eran inhabilitantes para el paciente, o sea, te ponía el paciente a dormir y ya el paciente Zombie. no era funcional para nada. Ujú. Ahora bien, cuando hablamos de ideación suicida estamos hablando de una psicosis, es decir, una Ujú. desconexión brusca con la realidad. Ujú. Eso, para trabajarlo, hay que utilizar la vía de la dopamina a Ujú. nivel del cerebro, la misma del placer, ojo. Entonces hay que regular ese estado dopaminérgico del paciente y eso solo lo logramos con fármacos, o sea, no hay ninguna terapia psicológica que Ujú. pueda revertir eso. Ahora, en el Usted caso se puede sentar 3 horas con su psicólogo. Y si usted no se correctamente. debe su patillita, su cosa, nada. Correctamente. Y Ujú. ahora mismo hay psicofármacos que tú puedes continuar tu vida normal, o sea, no tienen que interferir con tu vida diaria. Si estás estudiando, puedes seguir Ujú. estudiando, si estás trabajando, puedes trabajar, o sea, tú puedes llevar una vida normal. Ahora bien, depresiones leves que quizás sean detonadas por un factor externo estresante, pues sí se pudiera trabajar en terapia porque inmediatamente encontramos herramientas para solucionar ese factor estresante o para removerlo, si es posible, pues entonces podemos hacer frente. Ahora bien, inmediatamente, repito, hay disfuncionalidad, tú no puedes cumplir con tus tareas diarias normales, entonces ya hay que utilizar fármacos. ¿Y que aquí acudimos primero a un psicólogo o a un psiquiatra en caso de que veamos síntomas de depresivos? Si es una depresión donde se está perdiendo su funcionalidad, entonces psiquiatra inmediatamente. Ahora bien, no trabajamos separados. Ujú. Ojo, Ujú. Exacto. Buen punto. paciente que llega a psiquiatría debe ser inmediatamente referido a psicología, Excelente. porque como dije anteriormente, hay varios factores, o sea, y tenemos los factores medioambientales. Entonces, aunque mi organismo me lo regule, si yo no remuevo el jefe que me tiene, pues, en buen dominicano, el lado alzado en el trabajo, o si no encuentro una manera asertiva de controlar pues ese medio ambiente laboral, Es una combinación. entonces Ujú. nunca voy a salir del cuadro Es depresivo. una combinación de con quién hablar, más los Correctamente. fármacos que me ayudan a nivelar. Y estrategias, herramientas. Claro. Correcto. De verdad que ha sido una gran conversación. Yo sé que tiene pronto como un evento o algo que quisiera invitarnos a todos. Sí, fíjense. Ahora estamos trabajando para el próximo 21 de septiembre en el evento Salud Mental Edición Femenina. Las mujeres corremos el riesgo 2 veces más que los hombres de sufrir de depresión. Velo ahí. Factores hormonales, factores sociales, y por eso pues me apasiona muchísimo darle herramientas a las mujeres. Es un evento que va a estar sin desperdicio. Vamos a hablar
del ambiente laboral, vamos a hablar de nuestro estado de ánimo y nuestra forma de vestir, vamos a hablar de cómo mantener un buen estado de salud mental. De verdad que es una experiencia única y que toda mujer dominicana debería de vivirla. Y es un espacio pues abierto donde vamos a encontrar herramientas para toda la vida, podríamos decir. Y Qué para bueno, prevenir. suena para súper prevenir. bien. ¿Y dónde y Ujú. cuándo va a ser esto? Cuéntanos. El evento va a ser el 21 de septiembre de Ujú. este año en el auditorio de Laboratorios Rowe desde las 9 de la mañana hasta las 12:30. Tendremos conferencias, marcas aliadas, muchísimas experiencias positivas en torno al bienestar integral de la mujer. ¿Y Excelente. cómo pueden seguirla para que puedan comprar los boletos? ¿Cómo es todo? Pueden seguir la cuenta Salud Mental Edición Femenina, la cuenta de la doctora Yudelka Tronilo, punto psiquiatra. Y ahí ¿Cómo es la está cuenta, toda- Pérez? Doctora Yudelka Tronilo, punto psiquiatra. Ok. Ahí me pueden encontrar en Instagram, donde podremos darle toda la información del evento. Yo les traje un pequeño Oh. kit del evento. Ay, ¡Ay, qué chulo! chulo! Mira, Gracias. Yudelka, gracias. Qué belleza. Ay, está bello. Ay, pero me una encantan caja las cajitas hermosísima. Miren qué lindo. Para La que lo verdad es vean. que este tipo de eventos que hablan de salud mental y sobre todo conociendo que nuestros oyentes en su mayoría, aunque obviamente tenemos hombres al borde, la mayoría son mujeres. La verdad es que esto yo sé que es un evento que va a ser de gran provecho para que todas las mujeres nos cuidemos a nosotras mismas, porque a veces nos creemos tan súper poderosas que todo lo que aunque si yo me siento mal, no te preocupes, yo voy a estar bien. A veces se necesita esa ayudita extra. Y esto es amor propio, darte este tipo de experiencias que son de Salud, crecimiento y es salud. y de que salud. también hay muchas que se creen súper poderosas, belleza. todas siempre nos creemos, pero también Ujú. hay otras que están buscando hoy en día ayuda para nivelar Herramientas. herramientas de cómo vivir un día a la vez. Correcto. Te quiero felicitar. Ay, Yudelka, Doc, yo quiero que por usted tu vuelva. Ay, intervención. perdón. Yo quiero que usted vuelva. Ah, ustedes quieran, Porque estamos a la orden. nosotras ahorita estábamos hablando de qué pasa cuando alguien va a una emergencia de un hospital con Ay, sí. un episodio de una crisis psiquiátrica o de salud ¿Cómo- mental. cómo tú Eso puedes es un ayudar a Ese la tema, gente? Saray, porfa, cuando usted Ajá. pueda, Sí, tiene que porque eso regresar. es todo otro tema, Sí, el es otro tema tema. del entrenamiento, de los procesos de aquí de República Dominicana. Así que tendremos de nuevo, la involucramos en vivo, a la doctora Sí. psiquiatra Yudelka Tronilo. Gracias por acompañarnos hoy en este importantísimo tema. Siempre a la hora. Y nada, señor, nos volvemos a una pausa. Volvemos en breve con nuestra querida Paloma Bonilla de Todo Un Poco para aligerar un poco las conversaciones y Sí. hablar un poquito de farándula.